Bien, jóvenes, buenas noches. Buenas noches, Juan. A ver, los demás se encuentran presentes. ¿Por qué no han marcado su asistencia hasta el momento, jóvenes? Buenas noches, profesor. Buenas noches, Gabriela. Marcela, buenas noches. Bien, jóvenes, vamos a empezar con la sesión práctica del día de hoy, ¿ok? Tomando en cuenta que lo único que nos está faltando es cimentación superficial, ¿de acuerdo? Donde nos habíamos quedado, vamos a continuar. Sí, buenas noches, Gabriela, André, César nuevamente. Vamos a empezar, jóvenes. Voy a compartir para ello la pantalla, ¿ok? Bien, antes de continuar, jóvenes, quiero que me respondan los que han respondido. La pregunta que he dejado planteado respecto al ensayo SPT. ¿Cuántos de ustedes lo han resuelto? ¿Sí? Adelante. Justamente esta pregunta para que practiquen, ¿no? La forma de resolución es el mismo procedimiento que hemos mostrado en la clase anterior. Ahora, observen aquí, solamente me pide determinar el ángulo de fricción. Bastaría con hallar ese parámetro en el estrato que corresponde, ¿de acuerdo? En el estrato que corresponde. Entonces, lo que tenían que hacer ustedes, jóvenes, es simplemente verificar si estos resultados del n corregido eran correctos o no. ¿Ok? ¿Eran o no eran correctos? ¿Sí? Los que lo han resuelto, genial, vamos a comprobar inmediatamente, ¿de acuerdo? Vamos a comprobar inmediatamente. No hay problema, no hay problema. Igual, recuerden que esto es simplemente rellenar un cuadro, ¿no? Tal como les he enseñado. Entonces, lo que vamos a hacer es comprobar, ¿ok? Esto lo he resuelto hace un instante, a ver, déjenme buscarlo. Aquí está. Perfecto. Verifiquemos, jóvenes. Yo les enseñé a hacer de esta manera, ¿no? Este cuadro. Nos están dando 5 estratos en total, por lo tanto habrán 5 colores diferentes aquí. ¿Ok? Los 5 colores determinan la variación del estrato, ¿no? Por ejemplo, el primer estrato va desde 0 a 250 y así respectivamente. Desde 0 hasta 250 termina aquí, más o menos. ¿Ok? Y el nivel freático se encuentra aquí, en 4 metros. Por lo tanto, a partir de 4 metros recién afecta el esfuerzo de la presión generada por el agua, ¿no? Conocido mucho por ustedes como la porpresión. Lo que yo les voy a recomendar y es siempre que tengan cuidado con las unidades. Siempre, para cualquier ejercicio, solamente deben tener cuidado con las unidades. Aquí en este ejercicio te daban el perfil y te daban
la profundidad en metros. Pero ¿qué pasaba con los pesos específicos? Te daban en gramos por centímetro cúbico. A ver, un gramo por centímetro cúbico, ¿a cuántas toneladas equivalen? ¿Quién me dice? ¿A cuántas toneladas por metro cúbico equivalen? Equivalen a 1, ¿correcto? Es lo mismo. Un gramo por centímetro cúbico es lo mismo decir toneladas por metro cúbico. Por esta razón, yo trabajé con el mismo valor de peso específico en cada caso. ¿Ok? Por ejemplo, el peso específico por la altura hasta la profundidad representativa de 1,30 m sería 1,48 o 1,30, el cual me genera un esfuerzo vertical de 1,924. ¿Ok? Y las unidades me están saliendo en toneladas por metro cuadrado. Así es simple. ¿De acuerdo? Veamos qué sucede aquí con lo que ha resuelto su compañero. La presión confinada, él ha calculado directamente el esfuerzo vertical, ¿ok? Y le sale 0,192. Aproximadamente sale lo mismo, solo que aquí de repente ha trabajado en kilogramos por centímetro cuadrado, ¿no? Lo ha trabajado en otras unidades. Así que no hay que recordar también que una tonelada por metro cuadrado equivalen a 10 kilogramos por centímetro cuadrado. ¿De acuerdo? Ahí está la conversión. Entonces, el tema de unidades es importante en los ejercicios, sobre todo en sus prácticas, porque ahí es donde se confunden muchas veces. ¿Ok? Y así vamos calculando el esfuerzo vertical, como les he enseñado, y van a ver y comparar los resultados. En este ejemplo, a ver, veamos. En este ejemplo, jóvenes, no todos los resultados me salieron igual, ¿no? Aquí verifiquen, hay una ligera variación en los resultados. Finalmente, aquí lo que ustedes tienen que hacer es comprobar, ¿de acuerdo? Esa es la diferencia. Cuando ustedes trabajan directamente, ustedes aquí trabajan el esfuerzo vertical con el peso específico sumergido por la profundidad que corresponde. ¿Ok? En cambio aquí hayas diferente el esfuerzo vertical, luego la presión del agua y finalmente el esfuerzo efectivo. ¿Ok? Juan nos pregunta, ¿el nivel freático puede estar dentro de un mismo suelo? Está entre un mismo suelo. Claro, no había problema, ¿no? El ejercicio anterior que les he mostrado justamente estaba dentro de ese nivel. Observen aquí. A ver, les voy a mostrar el ejercicio anterior que hemos resuelto. Aquí está. Aquí arriba está. Déjenme buscarlo aquí arriba. Ahí está. Observen, ¿no? Arena SP mal gradada. Esa arena tenía su estrato desde 0 hasta 3 metros y el nivel freático se encontraba en el medio. Eso no hay inconveniente. Eso depende de tu estudio de suelos que se hace en campo, ¿no? Se analiza ahí el nivel freático donde se encuentra. ¿Correcto? Aquí SP iba de 0 a 3 y tu nivel de profundidad de agua se encontraba a 2 metros. ¿Ok? Juan, ¿respondí a tu pregunta? Juan, ¿quedó claro? Muy bien, entonces no hay inconvenientes, ¿no? Al respecto. Lo único que tenían que hacer ustedes es hallar el esfuerzo vertical efectivo, luego hallar con los N de datos que te daban en campo, eso sí no hay problema, ¿no? Con el dato de número de golpes que tenías en campo, me sale lo mismo. Ustedes lo que tenían que hacer es simplemente multiplicar por sus factores de corrección.
Ojo, ¿qué sucede aquí? ¿Qué sucedió? El valor de Cn debe ser menor o igual que 2, ¿se acuerdan? Según la tabla que les he mostrado, en una gráfica. Aquí me salía 2 y picos, es decir, 2.3, 39, etc. Entonces lo que tienen que hacer ustedes es aproximarlo a las 2 unidades. ¿De acuerdo? Así les han enseñado en teoría también, ¿verdad? El Cn tiene que ser menor o igual que 2. Por lo tanto, cuando ya tienes esos factores de Cn, multiplicas todos los coeficientes por ese valor de n y obtienes el n corregido a cada profundidad representativa. Y luego, ¿qué se hace? Por estrato, se hace un promedio de cada estrato. ¿De acuerdo? Un promedio. Si esto lo tienes en tu Excel o en tu ClassPad, lo resuelves así de rápido, al toque. ¿Ok? Pero esto no sería todo, ¿no? Lo que tendrían que hacer ustedes es interpretar lo que te piden. Te piden calcular el ángulo de fricción. ¿Y cómo calculo yo ese ángulo de fricción? A partir de cada estrato. Para eso también les he enseñado. Se puede hacer aquí. Aquí está. De cada estrato obtengo su n corregido, n60, ¿no? N y analizo para cada caso. Aquí observen, para SP es arena. ¿Qué tipo de arena? ¿Qué tipo de suelo es SP, jóvenes? A ver, dime, ¿qué tipo de suelo será? SP. ¿Están atentos o no? A ver, quiero que me digan. ¿Qué tipo de arena es? Nada más arena. Bueno, no importa. La incidencia es lo que quiero que entiendan. La incidencia es aquí prevalece la arena, material granular, aquí también. Aquí no, aquí no. Cl ya no tiene nada que ver con arena. Ahí lo que tienes que calcular es la cohesión que corresponde en cada caso. ¿De acuerdo? Entonces, para este caso, arcilla es la que predomina. ¿Correcto? Es la única diferencia. Si a mí me piden calcular el ángulo de fricción, lo que tengo que hacer aquí es calcular el ángulo de fricción por los métodos de Wolf, KM, HI. Para arcilla, el ángulo de fricción, ¿cuánto será? Igual a 0. Por lo tanto, lo único que puedes calcular aquí es cohesión por HIM y cohesión por la otra metodología, ¿no? Por HAR. ¿Listo? Arena mal graduada, me dice Juan. ¿Cuál es arena mal graduada? Hay varias arenas. Ya. Si me dicen arena mal graduada, SW será entonces. Así es. Sí. Considera que tiende a 0, ¿no? Porque prevalece la arena. ¿De acuerdo? Prevalece la arena. Muy bien. Ya están expertos en nomenclatura de suelos. Claro, el último es lo mismo que el de aquí arriba, ¿no? Arena más grande. Muy bien. Entonces, ya calculaste el valor de phi. Este es el valor de phi. Me salen tres valores para la SP, tres valores para SW, otros tres valores para SM. ¿Cuál voy a elegir de esos tres valores?
¿Cuál elegimos? El más crítico. El promedio. El promedio podría ser, André, si es que no habría mucha variación en los resultados, ¿no? En este caso, de 29 a 38 hay casi 9 unidades de diferencia, ¿ok? Si estuvieran cerca al menos, haríamos un promedio. Entonces, por seguridad, consideren el más crítico. Entonces, el más crítico es el menor valor de pi. Ahí está. Solamente me pedía calcular el valor de pi. Listo. ¿No? Y la cohesión también, si deseaban, calculen la cohesión. Con la cohesión hallaban el curso último. Listo. Lo que tenían que hacer, jóvenes, es solamente calcular ese valor de pi. Si ustedes desean, pueden determinar su grado de compacidad. Esto no te preguntaban, pero a manera de práctica, háganlo. ¿De acuerdo? Aquí me salió suelta, media, media y media. ¿De dónde sale eso? Ya se les he mostrado en la clase anterior. Les voy a compartir nuevamente esta tabla. Hay una fórmula en función de esos valores, ¿no? O utilizan también el valor de tabla, como dicen, ¿no? Pueden usar tablas, pueden usar abacos si desean. A ver, déjenme compartirles esa tabla que les estoy mencionando antes que me olvide. Esta, ¿no? El grado de capacidad. En este caso, para 29 grados, 29 se encuentra aquí, entre 28 y 30. Entonces, capacidad es suelta. ¿De acuerdo? Lo mismo, lo mismo hacemos para los demás casos. 30 grados, 33 grados y así respectivamente. A partir de 30 grados, estamos en otro rango, ¿no? Aquí, compacidad media. De 30 a 36 es compacidad media. Ahí está. Media, media y media. ¿De acuerdo? Para el caso de los suelos cohesivos, en caso de suelos cohesivos, utilizaban la otra tabla que les voy a mostrar. Ahí está. Verificaban el grado de consistencia, qué tan compacto está el suelo. En este caso, el curso último me salió 1,93. Por lo tanto, si nos vamos aquí, en kilogramos por centímetro cuadrado está correcto. Estamos aquí en este rango, ¿no? Entonces, el suelo está saliendo con una consistencia compacta. Repito una vez más, si ustedes practican, este ejercicio lo resuelven en solo 5 minutos, porque solamente es analizar un n de campo con sus factores de corrección correspondientes, hacen el promedio, calculan el valor de phi y listo. Lo demás es interpretación de tablas. ¿Ok? Entonces, ahí les dejo el solucionario para que ustedes practiquen en sus casas. Si tienen alguna pregunta, por favor, plantéenlo. O si no, avanzamos con más ejercicios. ¿Sí? Adelante, César. Profesor, buenas noches. Si para la arena la cohesión es aproximadamente cero, la capacidad última, la carga última también sería cero. Por supuesto que no, César. Hay una relación, hay una fórmula que te permite calcular cursos últimos para suelos arenosos. ¿Ok? Revisa tus clases anteriores. Ahí está. Revisa tu cuaderno. También hay casos donde analizamos con los dos valores, ¿no? Para phi y c. En este caso, solamente analizamos el que tiene mayor significancia, por así decirlo, ¿no? El ensayo SPT solamente me va a permitir calcular o bien arena o bien suelo cohesivo, ¿no?
bien suelo granular o bien suelo cohesivo. En el SPT no te van a dar ambos casos, porque no hay tabla para eso, ¿de acuerdo? O es suelo cohesivo o es solo suelo granular. ¿Ok? Sí, muy bien. Entonces, vamos a continuar, jóvenes, con los demás ejercicios. Vamos a hacer, antes de continuar, los ejercicios de cimentaciones superficiales. Lo que quedaba pendiente, cimentación superficial. Vamos a ver un poquito de las bases teóricas que ustedes deben ya tener a la mano, la formulación que les han planteado, ¿ok? Y luego plantearemos unos ejercicios para desarrollar, ¿ok? ¿Qué fórmulas ustedes ya deben tener a la mano? Ojo, estoy hablando ya a un nivel de cimentación superficial que corresponde a la unidad, ¿ok? A la unidad 2, perdón. La unidad 2. En cimentación superficial, ustedes lo que van a hacer, ya conocen el suelo, ¿no? Ya conocen el suelo, conocen el perfil estratigráfico, en muchos casos. Lo que ahora quieren saber es qué grado de resistencia a la carga bruta, ¿no? Va a tener el suelo para soportar una estructura, por ejemplo, una zapata, ¿no? Entonces, si yo conozco ya los parámetros de resistencia del suelo, como son fricción y cohesión respectivamente, con esos parámetros yo podré determinar si realmente este suelo que está por debajo me va a resistir, ¿ok? Me va a resistir la carga, ¿no? De acuerdo al método de cargas, la carga bruta que va a resistir, que se va a transmitir al suelo, ¿no? Esta carga bruta nosotros la conocemos como Q mayúscula. Y así. Entonces, para diseño, su trabajo consiste en analizar esa carga bruta distribuido en una determinada área, porque esta zapata tiene un área de aplicación, ¿correcto? Área de aplicación. Esta zapata tiene un área de aplicación, por lo tanto, esta área transmitido por esta fuerza tiene que ser menor a la capacidad admisible del suelo, ¿ok? Tiene que ser menor o igual, es decir, el caudal, perdón, la fuerza puntual sobre una determinada área diseñada en la zapata tiene que ser menor o igual que la carga admisible soportada por el suelo, ¿no? Es lo que a lo mucho puede soportar tu suelo, ¿de acuerdo? Así es como se considera el diseño. Y repito una vez más, para diseño, ¿cómo se halla capacidad admisible? Tienen que ustedes calcularlo en base a sus parámetros de Q último y un factor de seguridad, ¿ok? Y ese Q subúltimo va a determinarse a partir de sus parámetros de resistencia, ¿ok? A partir de ahí. Por lo tanto, en eso consiste el análisis de hoy. ¿Cómo se calcula Q subúltimo? Para eso hay metodologías. Vamos a ver todas las metodologías el día de hoy, solamente de manera de resumen. Luego vamos a hacer ejercicios más adelante, ¿ok? Vamos a hacer ejercicios poco a poco, por así decirlo, porque este tema es bastante amplio, joven. Hasta su parcial va a venir el tema de cimentación superficial. Pueden tener una preguntilla por ahí, no tendrían inconvenientes, ¿no? Respecto al diseño. En la mañana ya les expliqué, parte de la unidad 2 es esta, y esta sí o sí les va a venir. Por lo menos lo que hacemos el día de hoy. A ver. Primera teoría, Terzaghi. ¿Qué nos dice? Terzaghi nos propone esa formulación por coste general. Cuando la cimentación se considera una falla de coste general, puedes diseñar con esta fórmula de curso último para zapatas rectangulares, para zapatas cuadradas o circulares, según sea el caso. Q último depende de sus parámetros de cohesión, como ya les dije, depende de la presión de sobrecarga,
¿ok? El peso específico del suelo, ¿ok? Y de los valores NC, NQ y N gamma, que son solamente factores de corrección. Aquí están esos valores, ¿ok? Muy bien. Para que yo no tenga problemas con memorizar tantas fórmulas, yo les recomiendo que se memoricen únicamente esta de aquí, de forma general, ¿no? Donde les agrego los coeficientes S sub C, S sub Q y S sub gamma. ¿Qué representan esos coeficientes? Va a depender, esos valores dependen del tipo de cimiento. Por ejemplo, si el cimiento es corrido, será 1, 1, 1 en cada caso, ¿no? Y quedaría la expresión de esta manera. ¿Ok? Si el cimiento es una zapata cuadrada, sería 1.3, 1 y 0,8. Ahí está. Si ustedes reemplazan, tendrían la misma expresión que aquí. Por lo tanto, para que no se mareen con tanta fórmula, memorícense esto y tengan a la mano esta relación de los coeficientes tipo X. ¿Ok? Nada más. Ahora, la metodología de Terzaghi me va a servir en base a los valores de n sub c, n sub q, n sub gamma. Ahí no se muestra completo. Voy a volver a copiar. ¿Cómo se obtiene nc, nq, n gamma? Aquí está. Estos valores dependen netamente del parámetro de fricción. Aquí está. Fricción, fricción. ¿Ok? Entonces, respondiendo a su compañero, el día de hoy les voy a enseñar a calcular ese Q sub último cuando tienes de dato fricción y cuando tienes de dato cohesión. ¿Ok? Qué fácil sería tu examen si te propondría un solo granular y nada de cohesivo, ¿no? Se va la cohesión y tu fórmula se simplifica aún más todavía. ¿Correcto? Eso solamente sucedería en caso de suelos granulares. Así es. Qué lindo sería que tu examen venga así de fácil, ¿no? Bien, vamos a resolver esos dos casos. Uno con cohesión y uno sin cohesión. ¿De acuerdo? A ver. Anote la fórmula entonces. Factor de K sub P. K sub P solamente me va a servir para allá n gamma. ¿Qué significa K sub P? Es un coeficiente de empuje pasivo que lo vamos a ver durante el desarrollo del curso. O sea, vamos a seguir viéndolo después del parcial incluso. ¿Ok? Por ahora, solamente memorícense esa fórmula que la vamos a aplicar para esta teoría de Terzaghi. Muy bien. Como cada uno tiene su fórmula, lo voy a copiar aquí. Meyerhof. ¿Qué nos propone Meyerhof? Nos dice que para calcular Q sub último a la ecuación planteada por Terzaghi, hay que agregarle algunos factores. De forma, ya sabemos, tipo S es el factor de forma. Lo que Meyerhof agrega es el valor de DC y de I. Es decir, factor de profundidad y factor de inclinación. Esto sobre todo cuando hay una inclinación en la carga aplicada hacia el suelo. ¿Ok? Entonces, la fórmula es general. Memorices esta fórmula general para Meyer. Solamente añades un par más de coeficientes. ¿Cómo se calculan los coeficientes? Aquí está en la tabla, ¿no? Dependiendo del ángulo de fricción. NQ, NC y N gamma también se calcula de manera distinta. ¿Ok? Pero es muy parecida. Así que les debe salir similar. El K sub P también. Ahí está. Muy bien. Eso es lo planteado por Meyer. Pero no es la única ecuación que ustedes van a ver en esta parte del curso. También hay una propuesta, ¿no?, por Hasse, la más actual, de 1973 a 1975. Hasse y Bessy. ¿Qué nos propone Hasse y Bessy? Nos proponen la misma ecuación, solo que considerando ahora factores de G y B. ¿Okay? G y B. Añades un par más de factores coeficientes, las cuales te van a servir para calcular el valor de Q sub último. Repito una vez más. Hasse tiene su fórmula para calcular NQ, NC y N gamma. Basic también, NQ, NC, N gamma. En base a los parámetros de resistencia del suelo. ¿Correcto? Entonces, toda esa expresión, ustedes deben tenerlo a la mano, jóvenes. ¿Ok? Espero que ya hayan copiado, tengan esto a la mano
para empezar a resolver los ejercicios. ¿Correcto? ¿Están listos, jóvenes? ¿Estamos listos? Bien, esa es la actitud. Juan, vamos a resolver ahora los ejercicios planteados. A ver. Primer ejercicio. ¿Algún voluntario que nos quiera ayudar con la lectura, por favor? ¿Voluntarios? ¿Cualquiera? Adelante. Una cimentación cuadrada de 2 por 2 metros. El suelo de soporte de la cimentación tiene un ángulo de fricción efectiva de 25 grados y cohesión efectiva de 20 kilonewtons por metro cuadrado. El unitario del suelo es: determine la carga bruta admisible en la base con un factor de seguridad de 3. Suponga que la profundidad de cimentación es de 1.5 metros. Utilice la teoría de Terzaghi y Bien, muchas gracias. Bien, jóvenes, vamos a continuar, ¿ok? A ver, este ejercicio es bastante práctico. Ustedes lo pueden resolver aplicando la fórmula que corresponde. En este caso me piden aplicar la teoría de Terzaghi y luego la teoría de Meyer. ¿De acuerdo? Entonces vamos a resolver parte por parte. Nos dice que es una cimentación cuadrada. Ok, una cimentación cuadrada, una zapata cuadrada, muy parecida a la que he dibujado arriba. ¿De acuerdo? Una zapata cuadrada, ¿de cuánto por cuánto? Es una zapata de 2 por 2, ¿no? Es cuadrada, literal. 2 por 2 metros. ¿Qué más nos dan de dato? La sobrecarga del suelo, ¿cuánto es? Eso vamos a tener que calcularlo en base al peso específico, en este caso vale 16,5 kilonewton por metro cúbico. ¿Qué más tengo de dato? Tengo de dato el ángulo de fricción. El ángulo de fricción efectiva. El ángulo phi equivale a 25 gramos. ¿Y la cohesión? La cohesión también es efectiva. Ojo, se trabajan con valores efectivos. 20 kilonewton por metro cuadrado. ¿Ok? ¿Listo? ¿Qué más tenemos? La profundidad de cimentación de F. Este valor se encuentra a una profundidad de F de 1.5 metros, ¿correcto? 1.5 metros. El factor de seguridad, si es que no te dan de dato, consideras 3. Aquí me dan de dato y efectivamente dice 3. Según la norma es 3. ¿Ok? Bien. Listo. De acuerdo al enunciado, esa es mi figura. Entonces, en base a la figura, empiezo a trabajar. Empecemos a trabajar en base a la figura. Inciso A. Vamos a colocar por aquí. Inciso A. Para el inciso A, debo aplicar la teoría de Terzaghi. Entonces, vamos a resolver este ejercicio primeramente por Terzaghi. ¿Ok? Y aquí les voy a copiar las fórmulas que ya les he mostrado anteriormente. Para ya el curso último, yo necesito
NC, NQ, N gamma. ¿Ok? Y la fórmula general de Q sub último. ¿Qué más necesito saber? Necesito saber el valor de S sub C, S sub Q, N sub gamma, ¿no? Que para una cuadrática voy a utilizar este valor. Ese valor es lo que corresponde. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, vamos a empezar con para ya NC, NQ, N gamma, les voy a colocar aquí la fórmula. Está en función del valor del factor de fricción. ¿Correcto? Ahí está. Entonces, si yo tengo de dato fricción vale 25, ¿cuánto vale NQ entonces? A ver, calculen NQ, por favor. ¿Cuánto sale? Reemplacen únicamente el valor de phi. Vale 25 grados. El exponente a la 2 por, abro paréntesis, 0.75 pi menos medio, donde pi vale 25 entre 2, por la tangente de 25, ¿correcto? La tangente de 25. Entre 2 veces coseno al cuadrado de 45 más pi medio, es decir, 25 medio. ¿Cuánto sale este valor de NQ? Si ustedes lo calculan así, lo meten tal cual en su calculadora, les va a salir un valor erróneo. Y aquí lo he hecho a propósito justamente para que se den cuenta en qué se equivocan muchas veces. Este ángulo phi no se encuentra dentro de una función trigonométrica y no puedo colocarlo en grados. Por lo tanto, ¿qué tengo que hacer? A ese 25 que debo hacer, un ángulo en números, ¿cómo se trabaja? En radianes. Por lo tanto, multiplico por pi sobre 180. Ya, ahora sí está correcto. Metan todo esto a su calculadora y díganme cuánto sale. ¿7.4? A ver, verifiquen los demás. 7.4 me dijo su compañero. 12.72. A ver, 7.4, 12.72. Por supuesto, Brian, expliqué que esto sí viene en PC. Es parte de su evaluación. 272. 272. Muy bien, queda con 272 entonces. Si todos están de acuerdo, o hay alguien que objete ese resultado, me informa, por favor. Excelente. Ahora calculen NC. ¿Cuánto sale? Cotangente de pi, cotangente de 25. ¿Cuánto es?
2513. Muy bien, 2513. ¿Ok? Y el último, n gamma, ¿cuánto es? ¿Cuánto sale n gamma? Ya, dícteme el valor de frente, ¿ok? Para no perder tiempo. Para hacer más ejercicios necesito que medite rápido los resultados. NQ, N gamma. Ahora N gamma, ¿cuánto sale? Vamos, jóvenes, no se demoren. ¿Cuánto sale? Claro, necesitan K sub P. Muy bien. Ya calculó K sub P su compañero. Ya. Ahora con K sub P, calcula el valor de N gamma. ¿Cuánto sale? 10.12. Excelente. 10.125 ya. Con 3 decimales. Listo, ya tenemos el valor de n sub gamma, n sub q. Solamente nos falta, a ver, tenemos cohesión, tenemos los n's, tenemos el s. Solamente nos falta reemplazar. ¿Ok? Me falta aquí el valor de q. ¿Cómo calculo la sobrecarga? ¿Cómo se calcula el esfuerzo vertical Q generado por esta sobrecarga? O sea, generado por este suelo. ¿Cómo se dice esfuerzo? Es equivalente al esfuerzo vertical. ¿Cómo se calcula? Así es, peso específico por profundidad de, ¿ok? Entonces calculen Q sub Q. Con eso quedaría. Por aquí voy a colocar. El Q es igual. Peso específico por D. ¿Ok? ¿Cuánto vale Q entonces? 24.75. Excelente. Entonces Q vale 24.75. Y eso sería todo para reemplazar en mi fórmula general por Versailles. Como se dan cuenta, jóvenes, es simplemente reemplazar fórmulas. Aquí no hay problema. ¿Okay? Curso último es igual a la cohesión, que vale 20, por el n sub c, n sub c vale 25.13, por s sub c vale 1.3, más q vale 24.75, más nq, que vale 2.72, por S sub Q, S sub Q vale 1, coloco 1, más 0.5 veces gamma. ¿Qué viene a ser gamma? Viene a ser, ojo, tengan cuidado con esto. Si a ustedes le dan gamma 1, gamma 2, ¿trabajarían con cuál de los dos? En tu fórmula, ¿con cuál trabajarías? Trabajarías, como quieres hallar la resistencia del suelo, quieres calcular la resistencia de este suelo. Por lo tanto, trabajas con cuál? Con este de aquí. Como aquí no te dan diferentes gamas, asumes que ese mismo gamma es el que está actuando aquí. ¿Ok? Son iguales. Entonces, coloco aquí. Gamma viene a ser 16.5. El peso específico. Por el ancho B, ¿cuánto vale el ancho B? 2 por 2 sigue siendo 2, ¿no? Por el subgamma, que vale 10. Por el S subgamma, que vale 0.8. Listo. ¿No? Incluso esto puedo tenerlo ya como plantilla en mi Excel.
o en mi calculadora si deseo, ¿no? Solamente reemplazar datos. ¿Cuánto sale Q sub último, jóvenes? A ver. 824.5. Excelente. Ya tengo mi Q sub último. Ahora, lo que tengo que hacer es calcular el valor de la capacidad admisible. A mí me piden calcular el valor de la carga bruta admisible. ¿Ok? Entonces, Marcela nos pregunta, ¿por qué el ancho B vale 2? Porque si la zapata es de 2 por 2, imagínate una zapata cuadrada, ¿no? Zapata 2 por 2, entonces el ancho vale 2. Y el largo también vale 2. Es una zapata cuadrada de 2 por 2. ¿Ok, Marcela? Eso nos indica el enunciado, por si acaso. El ancho B siempre es el lado menor. Si es que no te dan, si es que te dan, por ejemplo, un rectangular, el ancho B siempre es el menor valor. Así es, Marcela, te acabo de responder esa pregunta. Antes de. Bien, calculemos entonces ahora la capacidad admisible. Vamos a colocar aquí, es la carga última o falla general, ¿no? Y ahora vamos a calcular la capacidad admisible. Capacidad admisible. Entonces, esa capacidad admisible simplemente será dividirlo entre 3, ¿no? Así de simple. Es Q sub último, dividirlo entre 3. ¿Cuánto sale? 274.831. Si haces haciendo examen, todos tus cálculos, por más que estén bien, te van a bajar un punto, ¿no? Porque no estás considerando unidades. ¿Qué unidades se genera aquí en Q sub último? Estamos trabajando en kilonewton por metro cuadrado. Por lo tanto, aquí también será kilonewton por metro cuadrado. ¿Ok? Ahí está. Y aquí también tenemos que colocar las unidades. Kilonewton por metro cuadrado. O kilopascales también, ¿no? Es lo mismo. Listo, ya tengo la capacidad admisible. ¿Cómo calculo la carga bruta? Esa carga bruta, ajá, su compañero me está dando otra respuesta. ¿Cuál será? Me dice que sale 1101.85. ¿Con cuál se quedan? A ver, comprueben los demás. ¿Uno o dos? ¿Cuál es la respuesta? Solo uno de ellos tiene que estar bien, pues, ¿no? Al costado de 24.75. ¿Qué pasó aquí? ¿No se copió? A ver, teníamos C por NC por S sub C. Luego aquí 24.75 por. Ah, aquí era por. Claro, ya. Ahora sí, con esto sí está bien. Sale 1101.85, ¿no? A ver, los demás también verifiquen. Solo fue un error de colocación en la fórmula, nada más. Excelente. Calculen ahora la capacidad admisible. ¿Cuánto sería? Y luego calculan la carga bruta. La carga bruta tiene que ser menor o igual que la capacidad admisible. Por lo tanto, puedo calcularlo de esta manera. 367.28. 283.
Ahora calculen la carga bruta. ¿Cuánto sale? $91.82. Pero César me dice 1400. Ajá. Simplemente era multiplicar 367.283 por el área. Como es de 2 por 2, da 2 por 2, 4, ¿no? ¿Y eso cuánto sale? Sale 1400. Sería 4 por 3, 12. 1400 sí está próximo. Vamos a colocar 1400. Sí está correcto entonces. Kilonewton. ¿Ok? Entonces, ¿qué nos quiere decir esta carga bruta? Este resultado es nuestra respuesta. Es el valor que puede soportar como máximo aquí. La presión de este suelo puede soportar como máximo una carga bruta de la carga aplicada o distribuida o transmitida por esa zapata hacia el suelo. Como máximo puede ser 1469. ¿Ok? Esto hemos obtenido con la metodología de Terzaghi. Hagamos lo mismo con Mellejo. A ver, aquí abajo, Mellejo. Lo mismo, jóvenes, hagamos aplicación de las fórmulas que nos plantea Mellejo y comparemos cómo nos sale con Mellejo. A ver, voy a traer las fórmulas por aquí y voy a traer los datos también. Datos tenemos aquí, ahí está. Me va a servir esto de dato, me va a servir también el Q. ¿Qué más me va a servir? NC, NQ, N gamma no me sirve, porque voy a tener que calcularlo nuevamente. ¿De acuerdo? Ya, todo esto es dato. Claro, Brian, pueden hacer uso de las tablas o de los ábacos. Es más, es práctico obtener estos valores de tablas y ábacos, ¿no? Es más práctico. Si ustedes lo que hacen es usar tablas, les recomiendo que hagan esto. Coloquen la fórmula y coloquen su resultado. Así les van a colocar su puntaje completo. ¿Ok? Coloquen la fórmula y resultado. Listo. Les estoy dando los tips por si acaso, para que no tengan problemas en su práctica. ¿Ok? Bien, vamos a aplicar ahora la ecuación de Meyer. Así es. Para que saquen su 20, pues, ¿no? Sin ningún problema. A ver, para la ecuación de Meyer lo mismo, jóvenes, solo que aquí me van a dictar, como ya dijo su compañero, el valor de NQ, el valor de NC, N gamma, ¿cuánto sale? También el valor de K sub T. El valor de Q es el mismo, ya lo tengo aquí, no hay problema. Y los valores de forma, aquí tengo el factor de forma, S sub C, S sub Q, S sub gamma. Lo saco de aquí. Luego el factor de profundidad. Y así el factor de inclinación. ¿De acuerdo? A ver, antes de sacar sus factores, primero dícteme cuánto sale NQ, NC y N gamma, que son los más clásicos. NQ, NC, N gamma. ¿Cuánto sale? NQ me dice 10.662. Excelente. NC, allá está NQ. NC, ¿cuánto sale? 20.72.
N gamma. Siguiente, por favor, siguiente. Punto 764, 765, ¿no? Ya, está bien. K sub P. ¿Cuánto vale K sub P? $2.46. Muy bien. Ya tenemos los valores de coeficientes iniciales. Ahora calculemos los factores. Factor de forma, S. Primero S sub C. Para S sub C yo necesito K sub P y B entre L. Por lo tanto, calculen el valor de S sub C, por favor. Factor de forma. Juan me pregunta, ¿es pi sobre 180? ¿Dónde sería pi sobre 180? Aquí no es necesario, ¿no? Está dentro de una tangente. Aquí tampoco es necesario. Está dentro de una función trigonométrica. Aquí tampoco. Aquí tampoco. Aquí tampoco. ¿Ok? Mi tip para ustedes, solamente para ustedes, es cuando el ángulo está dentro de una función trigonométrica, no es necesario transformarlo a radianes. No es necesario que tu calculadora esté en radianes, mejor dicho. Entonces, si tu calculadora está en grados y tu ángulo está dentro de una función trigonométrica, no vas a tener ningún inconveniente. ¿Ok? Diferente ha sido aquí arriba, ¿no? Aquí arriba sí ha estado fuera. Es un número. Y un número no puede estar en grados, tiene que estar por lo menos en radianes. ¿Ok? Ese es el tip de cálculo 1 y 2 que ya tenían que haber ustedes afinado, ¿no? Listo. Entonces, ese tip solamente para ustedes, por favor. Ahora, quiero que calculen el valor de forma, factor de forma. S sub C, ¿cuánto sale? 1.492. Muy bien. S sub Q, ¿cuánto sale? 1.246. Excelente. Y S sub gamma es igual que S sub Q. Así es simple. ¿Ok? Es cierto, porque si el ángulo phi, como el ángulo phi es mayor que 10 grados, eso es mayor que 10, considero esta respuesta, ¿no? Que haya calculado su compañero mediante esta forma. Y S sub Q y S sub gamma son iguales. Así de simple. ¿De acuerdo? Si el ángulo fuera igual a 0, considero otro valor. ¿Ok? Muy bien. El factor de profundidad. Ahora, factor de profundidad. Es decir, ¿cuánto vale D sub C, D sub Q y D sub gamma? ¿Cuánto vale? Calcúlenlo, por favor. Nuevamente en función de K sub P. En función de este valor. ¿De dónde sale B minúscula? B minúscula no veo. ¿Dónde está B minúscula? Solo veo B mayúscula. Ah, nuevamente, me preguntó su compañera hace unos instantes. El ancho B es el ancho menor de la zapata, pues, ¿no? El menor. Como este caso vale una zapata de 2 codos, tu ancho vale 2. Y no es necesario, ¿no? Si ustedes trabajan con un valor de zapata cuadrada, eso se van, ¿ok? Ahí no hay problema, se simplifica tu fórmula, ¿de acuerdo? Ok, ancho B
y longitud son iguales, en este caso. Excelente. Tenemos por aquí los valores de sub C, 1, 2, 3, 5. De sub Q, 1.118. Muy bien. Y de sub gamma es lo mismo, ¿no? Es lo mismo. Y el otro factor de inclinación. Cuando tenemos el factor de inclinación donde θ vale 0, es decir,